La primera charla que di, presenté a la arquitectura a través de 4 conceptos. La expliqué desde el concepto de disciplina, desde el concepto de práctica, desde el concepto de disciplina, desde el concepto de profesión y desde la lógica de la pedagogía. Y si bien ese día, por ahí, lo que más expliqué fue el concepto de profesión, no, y expliqué una cierta teoría de una práctica arquitectónica, la que usé la teoría de los elementos de Semper. Ese día no definí práctica, así como tampoco definí proceso. Simplemente dije que la arquitectura era una práctica y que el diseño es un proceso, pero no, en ese momento no definí los conceptos. La semana pasada me dediqué 40 minutos a definir el concepto práctica y el concepto proceso, con más o menor, sí, me salió más o menos, no sé, ustedes dirán, pero acá ya estamos llegando como al centro de la matrusca, porque hemos sacado capas y acá ya estamos en el centro, el núcleo argumental de todo esto, y a partir de acá ya vamos a volver a salir hacia afuera, digamos. Esta es una última gran charla abstracta. ¿Por qué? Porque lo que voy a tratar de definir es el concepto. O sea, lo que quiero decir es, ¿qué es un concepto? Porque yo les dije que la disciplina era un concepto, y expliqué disciplina, o práctica, pero no expliqué qué es un concepto. Entonces, ¿cómo se...? A ver qué pasa, ahí está. Bien, aparecieron más letritas, ¿no, Santi? ¿Aparecen más letritas? Bien. Entonces, si estamos diciendo que, bueno, una práctica establece lógicas de abstracción de lo concreto para poder trabajar sobre esas relaciones, digamos, digamos, en lo múltiple, abarcativo de lo real, la abstracción permite encontrar relaciones entre todo lo que vemos, ¿no? De lo concreto, de la experiencia, abstraer para poder arribar a un juicio. Ahora bien, ¿cómo hace eso la abstracción? ¿Cómo hace la abstracción para elegir? Entonces, bueno, desde lo que quiero presentar hoy es, digamos, el concepto como una herramienta de la abstracción, el concepto como aquel fundamento operativo que me permite, de lo complejo de la realidad, de lo múltiple de la realidad, extraer ciertas lógicas. Es, de alguna manera, bueno, hay una definición de ideología que da Althusser que es muy linda, que es decir, la ideología es el cemento que pega los componentes de la realidad. Yo elijo cómo componer esos elementos. Bueno, hay cierta lógica inherente a esa forma de agrupar lo complejo de la realidad, que es el marco que me da el concepto. Recuerden un poco lo que había dicho Althusser y este filósofo pragmático americano que les presenté la semana pasada. Aún en la práctica más elemental hay ideas y aún en la teoría más elevada hay práctica. Y esto tiene que ver con este cuadro, en donde lo que estamos tratando de presentar es esta relación íntima entre práctica y teoría, en donde ustedes, digamos, este cuadro lo que presenta es esta idea de la primacía de la práctica por sobre la teoría, a diferencia de la lógica o de la filosofía idealista que piensa que la idea después de alguna manera yo lo que tengo que hacer es presentarla en la tierra. Esto es al revés, las ideas surgen del trabajo, de la práctica, a través de, mientras yo estoy involucrado en esta relación activa con lo real, en el análisis concreto de la práctica concreta que estoy realizando, en algún momento mi pensamiento medio como que me permite ver lo que estoy haciendo, aún sin detener lo que estoy haciendo. Eso, que nuestro amigo Franco Ingracia llamaba el residuo del hacer, eso es el pensamiento, digamos. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy abstrayendo, estoy como olvidándome de alguna manera de lo que estoy haciendo para poder pensar en qué es lo que estoy haciendo. Y en eso estoy generando esta caja de herramientas teórica que tiene técnicas, procedimientos, conceptos.
Sí, ahora no hablamos de cualquier práctica, porque esto podría servir para cualquier práctica, y hablamos de la práctica del proyecto arquitectónico o el proceso de diseño arquitectónico. Pensemos cuál es nuestra caja de herramientas. Las técnicas ya están definidas, afortunadamente para nosotros, por 2000 años de disciplina. Son las técnicas de representación: planta, corte, vista, las más arquitectónicas; axonometría, collage, las menos arquitectónicas. ¿Cómo explicar procedimientos? Yo les expliqué procedimiento como aquellas cosas que yo puedo hacer con la técnica, lo que me permite la técnica. Después podríamos decir que hay procedimientos formales, y podríamos explicar un poco más. De esos conceptos tal vez voy a explicar un poquito más transposición, porque en definitiva todo procedimiento formal incluye niveles de complejidad y de realineación de relaciones. Si yo realineo las relaciones sin agregar o quitar algo, estoy transformando. Pero si yo agrego algo, o quito algo, o desplazo algo, estoy transponiendo. Bueno, son gradientes. Pero digamos que, permítanme decirles ahora que un procedimiento es aquello que podemos hacer con una técnica. Ahora, ¿qué es un concepto? ¿Cómo un concepto es una herramienta? Bueno, un concepto de alguna manera, bueno, y otra cosa, tal vez cuando yo digo transposición, ya me estoy refiriendo a un concepto. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya tiene un nombre ese procedimiento, ya está codificado. Cuando yo digo transposición, ya sé a qué me estoy refiriendo. Es más, lo acabo de definir como un concepto, así como definí transformación. Entonces, un concepto, y esto es otra frase de nuestro amigo Franco Ingracia, un concepto es un fragmento de teoría. La teoría en su mínima expresión. Y con esos fragmentos, con distintos ladrillos, yo puedo componer una teoría más compleja, o puedo componer procedimientos, lógicas de acción. Así que por ahora me gustaría presentar el concepto con dos definiciones. Un fragmento de teoría que me permite construir o practicar procedimientos, etc. O como un marco de acción. Un marco. Y eso es lo que yo después aplico para poder abstraer, porque yo tengo que, es como una guía. ¿Cómo voy a encarar yo ese proceso de abstracción? Bueno, el concepto me da un marco. Por ejemplo, el concepto espacio arquitectónico. Entender que la arquitectura configura espacios a través de la configuración de sus límites. Eso ya me da una manera de actuar en arquitectura. Si yo digo, por ejemplo, tectónica, el concepto de tectónica sería el juego visual de la relación entre fuerza y material. Bueno, eso me da una guía de cómo actuar. Entonces, de alguna manera es eso, una guía para la acción, el concepto. Y este es un mapa conceptual disciplinar, y sobre todo pensando en cómo está estructurada nuestra pedagogía. Esto después lo vamos a ver un poquito mejor, pero podríamos decir que este es el mapa conceptual que se centra en el concepto espacio arquitectónico. Es el devenir, el transcurrir de este concepto que tiene 250 años. Los conceptos son invenciones históricas de la cultura, no es que existe un árbol que da conceptos, no viene de la naturaleza un concepto. Un concepto es un esfuerzo de razonamiento humano, y que a su vez es social, es compartido. Si mi concepto no es aceptado por mis compañeros, bueno, nada, no tengo un concepto. Un concepto es social o no es. Entonces, pensar en una disciplina como esa colección interesante de conceptos relacionadas entre sí que guían una determinada práctica. Por eso somos arquitectos, porque usamos estos conceptos. Los ingenieros no usan estos conceptos, tienen otra red conceptual. Bueno, si a ustedes les interesa leer un poquito más del concepto espacio arquitectónico, yo he intentado hacer algo así como una historia del concepto, en estas 15 páginas, 15 o 20, no me acuerdo, y la semana que viene ya vamos a hacer una lectura, puede ser algo así como una guía de lectura de este concepto. Y lo primero que cito aquí es algo que dice Adrian Forti, es que el concepto espacio arquitectónico es reciente. Es una construcción histórica reciente, solo 200 años de historia. Entonces, hubo mucha arquitectura antes de que existiera el concepto espacio. Y supongo que habrá mucha arquitectura una vez que el concepto espacio deje de ser útil, ¿no? Bueno, vamos a empezar a charlar un poco sobre esto. Hay un texto muy bonito de un filósofo de la ciencia alemán que se llama Hans Blumenberg,
que dice que la invención y el concepto están anudados. Es una construcción cultural moderna que vienen imbricados. ¿Qué quiere decir? Que para que exista la invención, para que exista el concepto de invención, primero o al mismo tiempo tiene que haber existido el concepto del concepto. Entonces, ¿cuál es el núcleo de la invención o la innovación? O, bueno, llámenlo como quieran. Es una producción originaria de una concreción hasta entonces desconocida. No estaba, la hizo el hombre, y bueno, se produjo originalmente. Ahora, para eso, y fíjense que esto, invento, producto, esto tiene que ver con la patente, es decir, la producción, la protección de la propiedad intelectual, es decir, que una idea es una propiedad de alguien y que yo la puedo proteger con una ley. Esto está en la base, ¿dónde dejé mi vaso de agua? Esto está en la base del capitalismo moderno. Para que pueda haber existido la revolución industrial, primero se tuvo que inventar el concepto de propiedad intelectual para proteger la invención. Entonces, lo que tuvo que existir al mismo tiempo, y esto es lo que explica de manera muy maravillosa este filósofo, es cómo se tuvo que escapar del significado platónico de la idea como algo dado, como algo primigenio que está en la naturaleza. El hombre que inventaba estaba en contra del trabajo de Dios. El único que había inventado todo era Dios. Eso, en definitiva, pasado por los clásicos, es la idea platónica, si quieren. Es decir, digamos, Aristóteles o Platón, tomado por San Agustín, es esta idea de la idea platónica, que el único que crea es Dios. Bueno, este filósofo empieza con una erudición impresionante, explica cómo, en una construcción muy lenta del alto medioevo, que después, por supuesto, se desarrolla en el Renacimiento, cambia esta noción de la idea como una construcción humana. Entonces, ya no, porque si yo hacía un producto, estaba trabajando incluso en contra de la obra divina. Es muy importante el quiebre para entender la idea de innovación, y bueno, y en definitiva piensen que es una patente, sino la protección de una idea. No es el producto lo que yo estoy defendiendo con la patente. Lo que yo estoy defendiendo es la idea que me permite producir ese producto. ¿Está? Y si alguien me copia, yo lo puedo demandar, etc. Entonces, lo que dice Blumenberg es que el concepto no reproduce la cosa, la capta, casi como recordando lo que decía Althusser de la abstracción. Capta la cosa y la integra en una red de estructuras. Esto es lo que decía Althusser de encontrar las relaciones. En lo complejo de lo real, encontrar las relaciones. Y esas estructuras están diseñadas por el hombre. Entonces hay que empezar a entender el concepto como una herramienta, como un dispositivo de captura. Para componer, digamos, para trabajar con lo inabarcable de lo concreto. Yo sin el concepto, es un poco lo que dice Althusser, sin el dominio de las relaciones abstractas, es decir, sin el concepto, estoy a merced de lo concreto. No puedo dominar lo concreto. Bueno, entonces, acá un poco volviendo a Althusser, ¿no? El concepto es un recorte, una abstracción. Y aquí Althusser da vuelta, como una media, el mismo concepto que él había propuesto. No puse el cronómetro. Voy a poner el cronómetro aunque sea un poco tarde. Discúlpenme la demora. No me quiero pasar. Bueno, voy a verlo ahora mejor. Entonces, dando vuelta como una media este concepto, él lo que dice es que cuando uno trabaja con un concepto, uno hace un recorte, uno hace abstracción de una parte de la realidad para fijar su atención en el resto. Básicamente, por eso yo digo que hay un marco, puede ser un marco muy limitado, pero que deja afuera todo el resto de la realidad, porque si no me volvería loco, no podría trabajar. Yo me concentro solo en aquello que estoy trabajando. Es decir, y ahora viene lo que nos compete, digamos, en nuestra disciplina. ¿Por qué es importante esto? Porque toda práctica específica hace abstracción del resto de la realidad para dedicarse a la transformación de una parte de la realidad. Entonces,
¿Se acuerdan ese diagramita que yo hice de las burbujas, de las materias? Volviendo a pensar lo que a nosotros nos compete como materia, y siempre traten de pensar que yo estoy en un nivel muy abstracto, muy abstracto tal vez, pero siempre estoy hablando de lo que pasa en el taller. Nosotros no podemos enseñar todo, por eso yo les decía, piden la materialidad que le enseñe sobre, no sé, o piden la producción edilicia que les enseñe sobre producción, en la práctica de la producción de obra, por ejemplo, de gestión de obra. A nosotros nos interesa la práctica específica del proceso de diseño arquitectónico. Entonces estamos haciendo abstracción. ¿Es eso toda la arquitectura? No, esa no es toda la arquitectura. ¿Es eso todo el proyecto arquitectónico? No. Solo que nosotros del proyecto arquitectónico nos interesa el proceso de diseño arquitectónico. Ahora, ¿que nosotros creemos que es fundamental? Sí, por eso estamos enseñando eso. Porque sin eso no tenés lo otro. Pero bueno, eso es una discusión que tendrá que ver con el ego de cada uno, ¿no? Pero lo importante es que cada práctica genera sus propias herramientas de abstracción. ¿Cuáles son esas herramientas de abstracción? Los conceptos. Los conceptos son las herramientas de abstracción. Y volviendo a lo que decía Althusser, la abstracción proviene de lo concreto, pero agrega algo más, que es esto, la generalidad de una relación. Es decir, me permite ver en aquello que yo estoy viendo o experimentando algún tipo de orden, algún tipo de lógica. Y eso es lo que yo ordeno después dándole lo que dice Peirce, una fórmula. Es decir, lo verbalizo de alguna manera. O lo dibujo como un diagrama. ¿Se entiende? Por eso también tiene que ver con el razonamiento diagramático. Yo estoy frente a una imagen o frente a una experiencia o a un proceso político, porque también puede ser un proceso político, y yo lo que hago es entender ciertas lógicas. No voy a dar un ejemplo concreto, pero en este momento estamos en el medio de una operación política muy importante, con muchos agentes, claramente, entonces si uno no hace la relación entre tapa de diario, juzgado de no sé qué, y no sé, quilombo en una escuela, si uno no la ve, no entiende lo que está pasando. Bueno, ese es el poder de la abstracción, para no estar a merced de los hechos. Uno encuentra lógicas, relaciones. ¿Cuáles son las relaciones que nos interesan a nosotros? Bueno, por ahí relaciones formales, geométricas, proporcionales, no sé, cada uno se interesa por lo que se interesa, pero por eso esto es el núcleo conceptual de la práctica materialista. Esto sirve para todo, por eso esto es una lógica filosófica. Debería ser universal y servir para todos. Pero Althusser es como muy claro en cuál es el poder que te da esa capacidad de poder abstraer de lo concreto relaciones. Espero que haya quedado claro esa parte. Entonces, acá Althusser lo hace como para si no quedó claro, lo dice, la apropiación social de lo concreto pasa por el dominio de las relaciones abstractas. ¿Y por qué es social? Y bueno, porque es compartido. Por eso él habla del lenguaje, relaciones ideológicas. Dice, sin lenguaje y sin relaciones ideológicas, sin esta forma de comunicar, comprender y después de organizar en una red de relaciones, no había nada en el mundo. ¿Pero por qué? Porque no podríamos nombrarlo, atribuirlo, producirlo, ni darle a conocer su intención. A él para explicar esto hace, si ustedes, la semana pasada yo subí el libro de Althusser, lo tienen en el Drive, él hace referencia a cómo Oscar Wilde comenta sobre el inicio del mundo, y dice, si Dios no le hubiera dado la palabra a Adán, cuando se cruzó con Eva no lo hubiera podido nombrar, y no se hubieran podido ver. Y nada de esto hubiera pasado. Esa es una manera como muy poética, y esto tiene que ver con, por ejemplo, espacio en arquitectura hubo siempre, de alguna manera, pero no estaba nombrado, entonces no estaba producido, porque los arquitectos no eran conscientes de aquella cosa. Había otras cosas, había aire, luz, vacío, pero no existía el concepto de espacio-contenido arquitectónico, porque tuvo que venir una serie de intelectuales y psicólogos y filósofos alemanes en pleno siglo XIX para hacernos ver eso. Por eso después hubo otros historiadores que tomaron este concepto y analizaron la historia de la arquitectura a través del marco espacio arquitectónico. Pero en ese momento, en el alto medioevo, no existía el espacio arquitectónico. Y es incluso incorrecto atribuirle a los arquitectos del medioevo algún manejo del espacio, porque el espacio no existía como concepto. ¿Se entiende?
intento ser como específico en los ejemplos, porque eso es lo que me pidió Guido Charito que hiciera. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hemos visto qué tiene para decirnos el concepto, de alguna manera, la fenomenología contemporánea alemana, que es este filósofo de las ciencias Blumenberg, qué es lo que nos dijo Althusser, es decir, si podríamos llamar el marxismo francés, sobre el uso de los conceptos, y ahora vamos a ver qué tiene para decirnos el pragmatismo americano. Aparentemente, estos serían tres escuelas filosóficas completamente disonantes, pero en realidad no es así, porque todas se juntan en ese momento del siglo XIX alemán, que es el nacimiento de la psicología, el nacimiento de la fenomenología, que es decir, un empirismo, es decir, todo esto es algo así como un neokantianismo. Lo que Kant había hecho en forma muy abstracta, esto intenta con algún tipo de lógica científica y de observación de lo empírico, concretizar aquello que Kant había hecho en forma tan abstracta. Entonces, hay algún tipo de... aunque, por ejemplo, puedo decir que el pragmatismo americano es tan empírico que denuncia al marxismo como un idealismo. Pero todos estos son anti-idealismos, de alguna manera. Bueno, nada, no me mezclo en esto, pero quiero decir que acá estamos visitando distintas escuelas. ¿Qué es lo que tiene para decirnos el pragmatismo americano sobre esto? Los conceptos no son solo entidades lógico-lingüísticas. Althusser hace demasiado hincapié en el lenguaje, por ejemplo, aunque entiende el poder del lenguaje. Pero lo que le interesa al pragmatismo es conectar pensamiento con acción. Entonces dice, los conceptos no son solo entidades lógico-lingüísticas, también son operadores que cumplen un rol dentro de las prácticas sociales. La actividad conceptual es inteligible, nos permite comunicarnos, es una práctica social normativa, nos organiza la acción. Los conceptos son normas que determinan juicios y acciones. Por eso Peirce habla de hábitos. Por eso el taller es un buen ámbito para enseñar el proceso de diseño arquitectónico, porque a través de los conceptos nosotros de alguna manera estamos estableciendo algún tipo de normatividad que significa el proceso de diseño. ¿Qué es un proyecto? ¿Cómo empezar? ¿Cómo arrancar? Y cómo tomar decisiones, es decir, cómo establecer juicios y cómo conectarlos con acciones. Lo que yo analizo, después lo pongo en práctica. Entonces, un concepto, ven que el concepto sería como el elemento clave de la relación entre teoría y práctica. Entre la teoría y la práctica está el concepto. El concepto es el que me permite, digamos, pasar rápidamente de teoría a práctica. Y esto y de las cosas que son posibles gracias a él. Y esto es importante. Son actividades de las cuales solo los usuarios del concepto son capaces. Eso es lo que nos define, digamos, como arquitectos, digamos, como diseñadores. Esto que decían los sociólogos de esta envoltura sociológica alrededor del acto creativo. Esto es lo que nos hace, digamos, distintos de un médico. No hacemos lo mismo que hace un médico, no aplicamos los conceptos de salud o de cómo se organiza el cuerpo humano. Nosotros hablamos de espacio, ladrillo. Entonces, una disciplina es una aplicación de conceptos. ¿Cómo esto nos impacta a nosotros directamente? Es decir, ¿cómo impacta esto en aquello que se llama disciplina arquitectónica? Para eso me voy a... este artículo también lo subí, hoy subí al Drive el artículo de Blumenberg en español, y desgraciadamente lo encontré solo en inglés. Sé que hay una versión publicada en Chile, así que el que lo quiera buscar lo puede buscar. Esto es un texto muy cortito de Michael Hayes, y aquí él está hablando, está citando la definición de arquitectura de Adolf Loos. Adolf Loos cuenta una historia de una persona que va caminando por un bosque y se encuentra frente a una pila de tierra. Pero esa persona piensa en la pila de tierra, le recuerda una pirámide, la pirámide le recuerda a una tumba, la tumba es un monumento mortuorio, entonces el hombre dice, esto es arquitectura. Esa es la definición de arquitectura de Adolf Loos. Entonces, ¿qué es lo que dice Hayes respecto de esto?
El pronunciamiento "esto es arquitectura", y ahí se está refiriendo directamente a este personaje de Loos, no es una experiencia simple donde trabaje solo la intuición o la cognición. No es una intuición que vino de la nada. Es un reconocimiento que implica un orden simbólico. Fíjense el orden simbólico que yo establecí recién. Pila de tierra triangular que me recuerda pirámide. Pirámide que me recuerda tumba mortuoria. Tumba mortuoria, monumento, eso es igual a la arquitectura. Eso es un orden simbólico. Que incluye, dice Hayes, registros de la disciplina arquitectónica, una comprensión de encuentros, memorias y conceptos. Y aquí lo explica de forma, creo yo, muy clara. La autoridad del concepto, es decir, que el concepto tiene una autoridad y que es fundacional, fundamental, se impone a la imaginación y la determina. Frente a este montículo de tierra, esta persona podría haber pensado cualquier cosa. Es más, si fuera un biólogo, estaría pensando en el proceso por el cual de descomposición del cuerpo humano enterrado en la tierra. Estaría pensando en otra cosa. Pero no, el hombre es arquitecto, viene regulado por un cierto hábito, está acostumbrado a pensar ciertas cosas. Ve una pila de tierra en forma triangular, piensa pirámide, piensa tumba, piensa monumento, piensa arquitectura. Entonces, el concepto regula la imaginación, determina la imaginación y la legitima. Porque lo legitima como arquitecto decir que eso es arquitectura. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué es tan importante el manejo del concepto? ¿Y por qué dice Althusser que mientras más control tengamos del concepto, más poder tenemos? Yo creo que es claro. Bueno, insisto, esta es solo una anécdota. Ustedes traten de pensar eso en cada vez que, no sé, articulan algo en el taller, ¿no? Entonces volvamos al pragmatismo americano. El poder normativo del concepto, esto viene de la semiótica pragmática, que voy a hablar un poquito de Peirce. ¿Qué es lo importante? Que hay una diferencia entre la compulsión bruta del precepto, es decir, encontrarme en el medio del bosque con una pila de tierra, a la autoridad epistémica del juicio, es decir, ¿qué es lo que me hace eso pensar? ¿Podría pensar eso sin ver lo otro? No. O sea, están imbricados, pero yo pienso algo porque vi eso, reacciono a la cosa empírica, esto es un empirismo radical. Si yo no me hubiera encontrado en medio del bosque con esa pila de tierra, seguiría pensando otra cosa. Pero entonces, fíjense qué bien que lo explica esto Bernstein. Experimentamos la conmoción, sorpresa, resistencia, limitación, frente a esa pila de tierra o frente a un diagrama que me encuentro en el taller. Pero tan pronto preguntamos cuál es el carácter preciso de esta experiencia y buscamos describir lo que nos limita, estamos tratando con un asunto epistémico. Apenas nosotros, por ejemplo, le damos este collage de Braque y le pedimos que lo analicen, le estamos pidiendo que establezcan un juicio. ¿Se entiende eso? ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, a través de conceptos, a través de lógicas de relación, etc. El conocimiento se expresa en la aplicación de conceptos, así que podríamos decir, disciplina, está bastante parecido, ¿no? Disciplina, ¿cómo era la definición anterior? Voy rápido. Decía, disciplina, aplicación de conceptos. Conocimiento, aplicación de conceptos. Es básicamente casi la misma definición. Porque ¿qué es en definitiva la disciplina? Sino una serie de conocimientos socialmente compartidos, que nos permite decir, bueno, somos arquitectos. ¿Por qué? Bueno, porque manejamos los mismos conceptos. Cuando decimos espacio, más o menos, ahora hay una confusión muy grande, pero cuando decimos, no sé, ladrillo, más o menos sabemos qué podemos hacer. Cuando decimos espacio, más o menos sabemos qué es. Y cuando por ejemplo, astrónomo, cuando un astrónomo dice espacio y dice otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, tal vez espacio sea la misma palabra, pero no es el mismo concepto en astronomía que en arquitectura. Y esa diferencia, como aplicamos nosotros ese concepto, como después con ese concepto hacemos un proyecto de arquitectura, eso es lo que diferencia este cuerpo de conocimiento socialmente e históricamente compartido que llamamos arquitectura. Eso es una disciplina, ¿tá? Una serie de conocimientos compartidos. Bueno, esto, un modo de ejercicio de la agencia humana. ¿Cuál es nuestro modo de ejercicio de la agencia humana? Y bueno, la arquitectura, es lo que hacemos, lo que nos gusta. A otros les gusta andar peleándose por ahí a ver si abren una escuela o cierran una escuela. Nosotros nos dedicamos a la arquitectura.
Y esto es muy importante, recién apenas lo introduzco para que lo vayan pensando, que es esto que esta palabra, este concepto extraño que es la abducción. ¿Qué es la abducción? Es la aplicación de un esquema conceptual que identifica regularidades. Esto está casi en el centro de la intuición. Volviendo al ejemplo de Loz. ¿Qué es lo que hizo esa persona que estaba caminando en el medio del bosque cuando ve la pirámide de tierra? Aplica un esquema conceptual que se llama pirámide. ¿Cuáles son las regularidades de la pirámide? Y bueno, qué sé yo, tumba. Se murió alguien, le hicimos un monumento. Pero ¿qué fue en definitiva lo que le permitió transponer la pirámide en la pila de tierra? Y la forma geométrica. La regularidad que hay entre la similitud geométrica que hay entre una pirámide y una pila de tierra. Ese es un esquema conceptual. ¿Sí? Entonces, la abducción ya sería esa intuición que me permite componer, aplicar, transponer, Peirce le llama razonamiento diagramático, es interior al razonamiento diagramático, porque el razonamiento diagramático es estar consciente de lo que yo estoy viendo tiene relaciones. Y la abducción es decir, bueno, a ver, ¿cómo salgo yo de esta? Esto que me acabo de encontrar y es nuevo para mí. Bueno, se parece a esto. Esto que estoy viendo es un perro. ¿Por qué? Porque tiene 4 patas, cola, ladra. Le aplico el esquema perro a eso que estoy viendo y identifico la regularidad. Y si me está ladrando, salgo corriendo porque me da miedo que me muerda, por ejemplo. ¿Se entiende un poco eso? Trato de poner ejemplos muy básicos, muy banales. Gracias, Guido Charito, por hacerme esta... Bueno, Peirce, rápido antes para explicar bien esta idea del marco. ¿Qué es lo que dice Peirce? Peirce propone un pragmatismo normativo donde todo razonamiento, toda abducción, toda aplicación de conceptos implica un liderazgo inferencial y principios orientadores. ¿Cuál es el liderazgo inferencial y cuál es el principio orientador? Bueno, el concepto. Nuevamente, si yo soy un biólogo y me encuentro con esa pila de tierra y pienso en un cadáver descomponiéndose, el concepto es la descomposición orgánica. No pienso en otra cosa, pienso en gusanitos y todo eso. El concepto me hace pensar eso. Ahora, si yo soy un arquitecto y vengo, no sé, ante la sorpresa, lo primero que se me ocurre es pensar en la pirámide, pienso en un monumento mortuorio y pienso en la arquitectura. ¿Está? Por eso orienta. Aquello que determina desde premisas dadas a obtener una inferencia en lugar de otra, es un determinado hábito de la mente. Si vos sos arquitecto, estás más acostumbrado a pensar en edificios que en descomposición orgánica, porque no estás pensando en lo que pasa dentro del cuerpo humano, estás pensando en cómo se relaciona ese cuerpo humano con espacios o con edificios. El hábito particular de la mente que gobierna esta o aquella inferencia puede ser formulado en una proposición. Entonces, esto sería, digamos, otra definición de concepto. Un concepto es una proposición que formula ese hábito. Aunque, por ejemplo, por eso se crean nuevos conceptos. Si yo estoy dentro de, digamos, la dinámica de pensar en la relación de fuerzas y su relación con el cuerpo humano, bueno, si soy un esteta del siglo XIX alemán, formulo la proposición empatía, y a través de la proposición empatía llego al concepto tectónica. ¿Por qué? Porque entonces una fórmula, ese nuevo concepto que yo he creado, se nombra principio conductor de una inferencia. Y a partir de ahí lo puedo usar para otros casos similares. Eso es el razonamiento diagramático. Yo creé un concepto y ya tengo una red de relaciones, entonces una vez que entro, por ejemplo, a una obra que tenga una cierta relación estructural tectónica, le puedo aplicar la misma lógica. ¿Se entiende esto? El hábito es anterior a la formación del concepto. El concepto lo que hace es organizar esa cierta predisposición que yo tengo en una fórmula. Y esa fórmula, por supuesto, después tiene el poder normativo. Una vez que, fíjense qué fuerte que es el concepto tectónico. Una vez que se tiró en un libro perdido en el siglo XIX en Alemania, y ahora todo arquitecto, digamos, está hablando esa palabra. Aún sin saber qué significa, hay una cierta intuición que me permite pensar que pensando en esa palabra yo puedo hacer cosas.
que sin esa palabra o sin ese concepto me resultarían más difíciles. Entonces, resumiendo, la función del juicio conceptual en la percepción, es decir, en ese momento en el que la persona se encuentra con esa pila de tierra en el medio del bosque, es reducir la multiplicidad de los sentidos a la unidad de una proposición. Nuevamente, la proposición es pirámide, tumba, arquitectura. De todo lo que se podría haber pensado de esa situación, los termina diciendo, esto es arquitectura. Esa es la proposición. Otro ejemplo. Primera imagen que muestro en esta serie de charlas. Esto es un dibujo que hace famoso Wittgenstein en un libro, tal vez uno de los libros de filosofía más importantes del siglo XX, pero no es un dibujo de él. Él lo publica y este dibujo en realidad fue creado por un alumno de Peirce. ¿Y qué es esta figura pato-conejo? Bueno, es una figura que por sí misma no puede decir si es una figura de un pato o de un conejo. Verla como un pato es interpretar la figura, es decir, verla bajo un concepto. Verla como conejo también es mirarla teóricamente, bajo el concepto conejo. Si yo estoy pensando en el concepto pato, hay otros componentes del concepto pato. Por ejemplo, el pico. Pico de pato es un componente del concepto pato. Y entonces veo un pato. Ahora, si yo vengo pensando oreja de conejo, que es un componente del concepto conejo, y bueno, veo un conejo. Lo importante es que no podemos ver esta figura como pato y conejo al mismo tiempo, porque nuestro concepto de pato es distinto a nuestro concepto de conejo. La figura es la misma. Entonces, esto es un signo icónico. Un signo icónico que podríamos incluso denominar diagrama. ¿Por qué? Porque no solo representa por similitud, todos los iconos representan por similitud, este representa a través de un sketch de relaciones esqueléticas. Menos no se podría poner. Yo le saco el puntito que representa el ojo y ya no tengo ni pato ni conejo. Pero es lo mínimo indispensable para reconocer o un pato o un conejo. ¿Se entiende? Así de fuerte es el concepto, así regula, así limita. Entonces, el significado se conecta al hábito o las consecuencias concebidas. Y esto es muy importante para el pragmatismo, o incluso también para el uso que hacemos del pragmatismo en el taller, que es que el concepto de posibilidad. Y esto lo articula William James, tomando ideas de Peirce, pero lo que hace Peirce es que se deshace del concepto de esencia. El dibujo no es nada en sí mismo. No es ni pato ni conejo. Es la interpretación la que tiene consecuencias. Fíjense que en todo lo que yo he escrito ahí para la cátedra, muy pocas veces, o ninguna, y tal vez se me haya pasado, uso el concepto idea arquitectónica. Porque la idea arquitectónica y ya está entramada en el idealismo, es decir, la idea platónica. Primero tenés una idea en otro lado y después, no sé, cómo haces para... Y eso implica una esencia. ¿Qué es tu proyecto? A ver, decime qué es tu proyecto. Bueno, tu proyecto no es nada. Y la idea arquitectónica no existe. Lo único que hay son interpretaciones y relaciones. No tenemos una práctica pedagógica posibilitante y no reguladora o idealista, en el sentido de que, bueno, hay una tipología que es un ideal y todos nos tenemos que acercar a ese ideal. No, hay un diagrama, un proyecto en marcha que tiene muchas posibilidades y hay que explorar las posibilidades. Por eso esta lógica del devenir del proyecto arquitectónico. Bueno, no me quiero meter, pero esto es importante y tiene que ver con esta lógica de que cada una de las cosas que hacemos en el taller, en el proceso de diseño, cada producto intermedio son signos y cada signo lo que llama es a la interpretación y a la posibilidad. Bueno, terminando este recorrido, hablamos un poco de lo que nos permite pensar la semiótica pragmática respecto del concepto, y ahora vamos a terminar revisando rápidamente qué tiene para decirnos el postestructuralismo francés, que sería como meter todo esto en una licuadora que va a 1000 por hora. Este es un libro muy bonito que también subí al Drive, muy bonito y muy complicado de leer y muy difícil, que es la filosofía de Deleuze y Guattari, y que hay un capítulo que se llama ¿qué es el concepto? Y yo, como ven, me apropié de ese capítulo, hice una síntesis,
Bueno, y escribí esto que se llama ¿qué es un proyecto? Y yo lo único que hice fue reemplazar concepto por proyecto, que es una provocación, una manera de decir que un proyecto de arquitectura es en definitiva, sino un concepto, un encadenamiento de conceptos, técnicas y procedimientos, que a su vez conforman una lógica coherente que podría ser un concepto. Un concepto arquitectónico, en definitiva, es un proyecto arquitectónico. Bueno, acá lo que estoy haciendo es volver hacia atrás y volver a poner concepto donde ellos pusieron concepto. No hay concepto simple, todo concepto tiene componentes, recuerden, pico de pato en el concepto pato, y se define por ello, se trata de una multiplicidad. No existen conceptos de componente único. Todos los conceptos tienen que salir del caos circunscribiendo un universo que los explique. Aquí está esta idea del procedimiento de captura del concepto. Todo concepto tiene un perímetro irregular, definido por la cifra de sus componentes. Cada concepto es una cuestión de articulación, de repartición, de intersección. Forma un todo porque totaliza sus componentes, pero un todo fragmentario. Esto se acerca al concepto de ideología de Althusser, en el sentido de que el concepto es un pegamento que va articulando, repartiendo y forma una lógica coherente, aunque no es totalizante. Por eso, digamos, el pragmatismo o esta manera de entender se aleja del fundamentalismo. ¿El fundamentalismo qué es? Una ideología totalizante. Esto es la idea de pensar que cada concepto puede ser rearmado con otro concepto. Y esto es muy importante y tiene que ver con la primacía de la práctica. Todo concepto remite a un problema. La primacía de la práctica diría, todo concepto surgió de un problema, surgió de trabajar un problema, surgió de tratar de resolver un problema. Unos problemas sin los cuales carecería de sentido. Entonces, por eso, toda esta teoría que yo estoy dando no tiene sentido si no la aplicamos en el taller, si no la pensamos para trabajar los problemas en el taller. Todo concepto tiene una historia, aunque zigzaguee, en cada concepto hay componentes procedentes de otros conceptos. Y esos conceptos pueden ser, que básicamente esto es la lógica constructiva de toda esta idea. ¿Se acuerdan del ciclo concreto, abstracto, concreto, en el cual yo me podía meter? Esto me permite decir, bueno, puedo participar de la disciplina trabajando con conceptos que trabajaron otras personas y rearmando y proponiendo mi propio humilde concepto. Bueno, un concepto tiene un devenir que atañe a otros conceptos, y esto tiene que ver no solo con la historia, sino con conceptos que comparten, digamos, un mismo momento histórico. Y que esas relaciones que se establecen en conceptos lo que definen esta multiplicidad, o lo que no podría decir proyecto arquitectónico, referente a proyecto arquitectónico, porque trabaja son varios conceptos. Un concepto exige un problema bajo el cual modificar o sustituir conceptos anteriores, y una encrucijada de problemas donde juntarse con otros conceptos coexistentes. Es una cadena de transformación. Cada concepto remite a otros conceptos. Y para terminar, cada concepto tiene componentes, somos diagramas. ¿Qué estamos haciendo? De la multiplicidad de conceptos que trabaja un proyecto de arquitectura, el precedente lo está haciendo AP2 en este momento, yo tomo con un diagrama, creo un concepto, que sería una parte del concepto general, y yo lo abstraigo, y yo trabajo esa abstracción, me hice parte de ese componente, y lo tomé como concepto para arrancar mi proyecto. Y esto es esto de la idea de la posibilidad y de la expansión y sí, la potencia. Esto tiene que ver con la potencia. Los conceptos se extienden hasta el infinito y nunca se crean a partir de la nada. Y esto es Peirce. Esta es la cadena semiótica de Peirce. La interpretación de signos no tiene fin, y uno creería, si uno es positivo, optimista, y se olvida de lo que pasa en el mundo y de lo limitante de los compañeros que están alrededor nuestro en esto que llamamos mundo, si uno es optimista, uno pensaría que cada vez estaríamos más cerca de la verdad. A Peirce le interesa la lógica de la verdad porque es filósofo. A nosotros no nos interesa a nuevos proyectos de arquitectura, digamos. Y que a su vez eso que está yendo siempre hacia adelante y siempre es mejorable, etcétera, nunca surge a partir de la nada. Forma parte de una cadena que, si quieren, y si se les interesa ir para atrás, también es infinito hacia atrás. Bueno,
Yo he hablado de todas estas, he utilizado a todas estas personas, a todos estos libros para organizar esto. Simplemente cómo leer una bibliografía, cómo determinar si lo que estoy leyendo está organizado de alguna manera o no. Y bueno, siempre fíjense que, bueno, yo lo organizo siempre cronológicamente. Así que ahí ven que tengo 2 textos, 3, 4 o 5 textos muy recientes, del 2000, la mitad son del 2010 en adelante, el más reciente es de hace 5 años, o sea que esto involucra el estado del arte de la cuestión, no estoy explicándole cosas viejas. Y lo otro es que también tenga algún conexión con algo fundacional de la disciplina. Yo le estoy citando a Peirce, son textos de hace 150 años, y también cité a Wittgenstein. Esta es una charla muy del estado del arte, 50 años, pero siempre estén atentos a qué se cita y cómo se organiza, digamos, una argumentación conceptual. Y nada, simplemente decir que hemos terminado unas primeras 4 charlas muy abstractas, en la que nos fuimos concentrando cada vez más en el centro. Hoy es el centro, el núcleo, ojalá esto quede grabado ahí en el canal de la cátedra, así lo podemos revisar. Y ya la semana que viene, en esta misma hora, en este mismo canal, voy a estar hablando del concepto específico de espacio arquitectónico y su influencia, digamos, en la disciplina arquitectónica.